nuestra clase sobre uno de los métodos de diagnóstico que después de la radiología vamos a comenzar con otro principio físico de la formación de imagen, que es la ecografía, o que se llama también ultrasonografía. Quiero que entiendan que sale afuera de lo que nosotros conocemos de la radiología y de la tomografía computada, donde usamos rayos X, sino que, como su nombre lo dice, acá arriba se conoce como ultrasonografía por los ultrasonidos, o también por ecografía por el tema de la formación de imágenes. Y definimos de dos maneras diferentes, muy parecidas a la ecografía, que es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza la diferencia de propagación de los sonidos en los diferentes medios físicos del cuerpo humano. En una palabra, ya con eso entendemos que los sonidos se propagan de manera diferente en los medios físicos. Y ese es uno de los principios por el cual nosotros vamos a formar la imagen. Y segundo, que utiliza la propiedad de los ultrasonidos de generar ecos diferentes cuando encuentra tejidos distintos a su paso por el cuerpo. Pues de ahí podemos colegir varias cosas. Primero, decir que los ultrasonidos atraviesan el cuerpo, que atraviesan el cuerpo con diferentes velocidades, y que cuando cambia de velocidad de un medio por donde va esa onda que vamos a ver ahora, cuando cambia de velocidad va a generar ecos, y que lo vamos a recibir y vamos a ir evaluando esa diferencia de velocidad entre tejido y tejido. Ahí vamos a acordarnos un poquito de lo que son las ondas sónicas, o sea, los sonidos, lo que nosotros escuchamos habitualmente, que son vibraciones de tipo mecánica. Vibraciones, nosotros cuando hablamos de rayos X hablamos de radiaciones electromagnéticas como la luz. Acá son ondas mecánicas que se propagan a través de la materia por compresión y dilatación. Es la historia de cuando nosotros tiramos una piedrita en un agua calma y vemos cómo se van formando ondas mecánicas con el agua que se van disminuyendo hacia la distancia. Esas son ondas mecánicas. Y las ondas sónicas también son ondas mecánicas, que se propagan por compresión y dilatación a partir de un foco que la genera. La generación de sonido se produce siempre a partir de algo que vibra, vale decir, de algo mecánico. Un altoparlante vibra, el ruido que hace un altoparlante de un equipo de música. Las diapasones o las cuerdas del piano, las cuerdas de la guitarra, la cuerda del arpa, las cuerdas vocales, todo hay un manejo de ondas vibrantes, y esas ondas vibrantes generan unas ondas mecánicas en el espacio, que son las que se transmiten, y después nosotros volvemos y las escuchamos con el oído, porque también tenemos un tímpano que vibra y es el que da las informaciones a los huesecillos para que transmitan y se genere en una impresión auditiva que nosotros tenemos. O sea que siempre va a ser un proceso mecánico, que son ondas, como ven ustedes acá, que como toda onda tiene una longitud de onda, vale decir cómo de larga es, y también va a tener una frecuencia, vale decir con qué velocidad se repiten estas ondas, que siempre son frecuencia y amplitud van a ser siempre lo que va a mantener siempre un tipo de onda. Estos sonidos se propagan en cualquier medio en forma de ondas, y la frecuencia de las ondas se mide en hercios. Así que con qué frecuencia se repite cada una de estas ondas, eso se va a llamar frecuencia, y esa frecuencia vamos a medir nosotros en hercios, y cuando queremos tomar el tamaño más importante hablamos de megahercios. Las ondas sónicas se pueden diferenciar por su frecuencia, vale decir, por los hercios y por la cantidad con que se repite. En infrasonidos, sonidos audibles, ultra y hipersonidos. Los infrasonidos son ondas que se transmiten a una frecuencia muy, muy baja, ¿verdad? De lo grave para abajo, vale decir, de lo muy grave, significa lo grueso, hacia abajo, que son frecuencias menores a 16 hercios. Los sonidos que ocupa el cuerpo humano son los audibles, frecuencia que va entre 16, aquello que es muy grave, muy grueso, así como ese bum, 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 bum de los parlantes,
hasta 16.000 hercios, que es lo muy agudo, ese pitido finito, finito, que duele los oídos, que es de 16.000. Dentro de esa frecuencia, los tímpanos pueden escuchar los sonidos. El hombre viejo va disminuyendo normalmente los sonidos audibles en la parte aguda, vale decir que empieza a disminuir a 15.000, a 10.000 hercios la capacidad de sentir. Por eso que las personas de mayor edad generalmente no escuchan los sonidos muy agudos y escuchan solamente los muy graves. Los ultrasonidos se salen. Los ultrasonidos se salen porque el cuerpo, el humano ya no los puede escuchar. Y la frecuencia va más allá de 16.000 Hz. ¿Vale? Es decir, a medida que se vuelven muy agudos, se va volviendo la incapacidad del tímpano de poder recibir esas vibraciones muy frecuentes. Y los hipersonidos que ya están fuera de cualquier posibilidad de que puedan escuchar el ser humano. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con ecografía, vamos a estar hablando de los ultrasonidos, que son frecuencias no audibles. Se conoce que existen en la naturaleza ultrasonidos, que el hombre no los escucha, ¿verdad? Así como dijimos, los rayos X existen en la naturaleza y ni siquiera nos damos cuenta de que existen. También existen los ultrasonidos que el hombre no puede detectarlo. La primera manera que se detectó es con el vuelo del murciélago, donde se descubrió que existían ultrasonidos. Lázaro Spallanzani fue un hombre de ciencias, brillante hombre de ciencias, allá por el siglo XVII, XVIII, perdón, que pudo evaluar el vuelo de los murciélagos. Él era un monje, se metió en un convento para poder estudiar, porque los únicos que tenían capacidad de estudiar eran los monjes. Y Lázaro Spallanzani no solamente investigó física, sino que también fue un gran psicólogo y estudiante de la psicología humana por mucho tiempo. Y lo primero que él vio es que le llamaba la atención que los murciélagos volaban de noche. No es que son ciegos, sino que vuelan de noche, y lo mismo en la plena oscuridad no chocaban con ningún algo que se pusiese en el camino. Entonces empezó a investigar, y una de las cosas que fue sacarle el ojo a los murciélagos, y los hacía volar, y lo mismo los murciélagos no chocaban contra nada. Pero después le destruyó el oído, y cuando le destruyó el oído los murciélagos chocaban contra todo. Y ahí empezó a determinar de que algo emitían los murciélagos y que lo volvían a escuchar con su oído. Por eso se daba cuenta de que había había algo que eran capaces de recibir los murciélagos para decir que en su camino había algo por donde no tenían pasar. Y ahí encontró o empezó a estudiar de que había un objeto, recibían, y eso le llamó eco, que es una onda reflejada, ¿verdad? Onda emitida, onda reflejada, que cuando nosotros hablamos de los sonidos audibles, podemos tener eco. Nosotros gritamos dentro de un lugar que está muy cerrado y donde no se rompe el sonido por ningún objeto, va contra una pared y vuelve, y nosotros escuchamos el eco. Los infrasonidos, los ultrasonidos hacen lo mismo. Van y vuelven, y hay que tener simplemente el oído necesario para volver a escucharlo. Entonces, Lázaro Spallanzani fue alguien que pudo estudiar de eso. Y después vamos a ver la evolución de la ultrasonografía. Vamos a ver que los Curie encontraron lo que se llama el efecto piezoeléctrico, que vamos a explicar también hoy, porque es importante saber cómo puede existir la posibilidad de generar un eco. Galton descubrió o inventó lo que se llama el silbato inaudible, que es tan agudo que el cuerpo humano no lo puede escuchar, nuestros tímpanos. Sin embargo, los canes, los perros sí los escuchan, y hasta ahora se usa, la policía puede tener estos silbatos que no escuchamos nosotros muy agudos. Sin embargo, son ultrasonidos, y los perros pueden ser llamados por eso. Y cuando se inventa el radar o el sonar, Langevin, que comienza
trató de estimular a la gente para que use, porque era capaz de ver en la oscuridad, como el caso de los hielos en el Mar del Norte, que pueden llegar a destruir barcos. Bueno, destruyó un barco muy conocido que era el Titanic. Y el Titanic se hundió por no tener sonar y por no tener un radar, y eso hubiese salvado miles de vidas. Y a partir de eso se empezó a utilizar los radares, ¿verdad? Ya se utilizó inclusive después en la guerra para encontrar submarinos. Hoy en día hasta las lanchitas que andan por el río Paraguay para pescar tienen sus sonares para encontrar cardúmenes de peces. Entonces, es eso, simplemente eso aplicado como vamos a aplicar al cuerpo humano. Es el radar, la capacidad de tirar un ultrasonido que vuelva el ultrasonido y que nos marque que hay algo en el camino. Y vamos a seguir con los principios. Los sonidos se propagan en cualquier medio, ya dijimos, en forma de onda, amplitud y frecuencia. La frecuencia de las ondas se envía en hercios, también ya sabemos eso. Y otra cosa que sí tenemos que entender es que la velocidad de propagación varía de acuerdo al medio. Es diferente que se propague en el aire, que se propague en el agua, que se propague en otro medio diferente. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la posibilidad de usar esto dentro del cuerpo humano. Entonces, si miran esta tabla que está acá, que vamos a mirar después otra vez, miren ustedes que dentro del cuerpo humano estos ultrasonidos pueden variar su velocidad de propagación. Entonces, miren cómo en el hueso la velocidad es altísima. En el músculo es mucho menos y va cambiando de músculo a hígado, a partes blandas, riñón, sangre, grasa, etc. Fíjense que cambia la velocidad. En el aire es bajísima la propagación del sonido. Entonces, tenemos diferencias en propagación. Cuando más sólido sea, va a ser mayor la velocidad. Y acá tienen ustedes en el cuerpo humano cuáles son los tejidos que nosotros podemos usar, donde pasan los sonidos con cierta facilidad y la diferencia que hay. Porque dijimos que los sonidos nos van a emitir, nos va a modificar la velocidad y cada vez que modifica vamos a tener un eco. En el agua es diferente que en el músculo, diferente que en el hígado, diferente que en la grasa, diferente que en el cerebro. Pero el hueso y el aire, el hueso por la enorme velocidad de transmisión que tiene y el aire por la muy baja velocidad de transmisión de los ultrasonidos, queda afuera de lo que nosotros estamos viendo en el cuerpo humano. Y vamos a ver que no usamos para estos elementos nosotros. Donde hay hueso denso, donde hay aire, no vamos a poder luego, como diría el Paraguay, no podemos luego usar el ultrasonido. Vamos a manejarnos dentro de un nivel de velocidad, como están viendo ustedes acá, entre el agua y el cerebro, más o menos a diferentes velocidades de transmisión. Y vamos a integrar otro concepto que se llama la interfase, que corresponde a una superficie que separa dos medios de transmisión diferentes de sonido. Entonces, si tenemos agua y de golpe pasamos al tejido muscular, va a haber una interfase. Entonces, esa es la interfase. Cuando el sonido llega a una interfase, parte de su energía, que era la energía de los sonidos, se va a reflejar. Va a volver y un resto se va a refractar, es decir, va a modificar su dirección. Y lógicamente en el cuerpo humano van a haber múltiples interfaces en el espesor de un cuerpo humano. Entonces, esto sería una interfase, sería una manera de explicar fácilmente con un dibujito, a ver cómo es la interfase. Viene un sonido, llega a la interfase y ahí va a haber un área de refracción, ¿vale? Es decir, va a modificar y otra va a ser de reflexión que va a ir para arriba. Eso sería un principio de la manera de hacer. Entonces, el principio de la formación de la imagen del ultrasonido va a ser, se envía un sonido no audible al cuerpo. El sonido se propaga en el medio biológico, pues ya sabemos, de acuerdo a sus características. El sonido se va a reflejar o refractar cuando encuentra una interfase en su propagación. Y nosotros vamos a medir la reflexión o refracción por medio de un aparato que se llama ecógrafo. Así que nosotros vamos a tener un ecógrafo donde vamos a tirar los sonidos y vamos a medir de nuevo. Ustedes han de conocer lo que es un ecógrafo. ¿Lo han visto alguna vez? Es una señora que está acostada y un doctor que está con un aparato donde hay una pantalla, donde hay un elemento que le adosa al cuerpo y un cable que le transmite para ver qué es lo que está pasando. Esto se va a llamar transductor, ¿verdad? El transductor es lo que se va a acercar al cuerpo humano. Entonces va a haber un generador de impulso, es decir, algo que va a poder
enviar los impulsos sónicos, después haber un transductor que vamos a ver qué hace, y después lo vamos a convertir en una imagen, en una pantalla de televisor. Eso es un transductor, y vamos a ver qué es un transductor enseguida. El transductor es el que emite y el que recibe. Y cuando hablamos del transductor, tenemos que hablar de lo que se llama el efecto piezoeléctrico. Hace un rato les conté lo que era, les dije que los Curie habían trabajado sobre el efecto piezoeléctrico, y es la propiedad que tienen algunos materiales, cuarzo, cierta cerámica, la turmalina, etcétera, que al ser sometidos a una corriente eléctrica vibran a una determinada frecuencia. Y cuando vibran a una determinada frecuencia, generan ondas mecánicas. Y cuando generan ondas mecánicas, están generando sonidos o ultrasonidos, depende de la frecuencia que estemos usando, ¿verdad? Entonces, eso es el efecto piezoeléctrico. Por un lado, aplicamos electricidad y van a vibrar. Pero por otro lado, ese mismo cuerpo, si recibe ondas mecánicas, va a transformar el impulso eléctrico. Y es genial, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos el mismo cristal que le agregamos, le tiramos corriente eléctrica, genera sonidos, y estos sonidos van otra vez a otro cristal igual, van a generar diferencia de potencial, que es electricidad. Entonces, todo aquello que va mecánico, vuelve mecánico, pero me puede dar una señal, y esa señal es la que yo voy a transformar en una imagen. Eso es lo que se llama el principio del radar, siempre y cuando nos hayan encontrado este efecto piezoeléctrico. Los Curie, que entre todas las cosas que hicieron, esto también es una de las cosas maravillosas fuera de la radioactividad. La descripción del efecto piezoeléctrico o la posibilidad de generar una corriente. No sé si alguna vez, a mí por lo menos, cuando era niño teníamos mucho menos juguetes que ahora. Nosotros a veces jugábamos con unos pedacitos de cierto tipo de piedra, como el ámbar, o algunos plásticos que frotábamos, y decía, se imanta, parece que tiene un imán, y podíamos levantar pedacitos de papel. Con esa imantación era simplemente efecto piezoeléctrico. Lo que estábamos generando era la posibilidad, como vamos a ver, de modificar la que pueda haber en una, a ver, ¿dónde está esto? Acá. Se me fue la explicación. Esto, que es un dipolo, ¿verdad? En estas cuarzos hay un montón de moléculas que tienen cargas, y estas cargas están desordenadas. Si nosotros logramos modificar y unificar, ordenar estas cargas, lo convertimos en un cuerpo que tiene dipolo, que tiene una carga negativa y una positiva, por fricción, vale decir, por el efecto piezoeléctrico. Entonces, esto es el efecto piezoeléctrico, le damos corriente alterna, trabajamos, emitimos sonido. El sonido puede generar de nuevo, un piezoeléctrico puede generar de nuevo una diferencia de potencial. Y esto sería así. Esto es el material piezoeléctrico, le tiramos energía eléctrica, genera energía sónica. Esta energía sónica vuelve y puede generar electricidad. Entonces, este es el transductor que recibe electricidad y tira eco. Llega al cuerpo humano, el cuerpo humano, cada vez que hay una interfaz, genera un eco de vuelta, que es energía mecánica, vuelve de nuevo al material piezoeléctrico, y le da una señal eléctrica que vamos a transformar posteriormente en una imagen, ¿verdad? Eso es lo que genera. Los traductores son de muchos tamaños y formas, vamos a ver cómo se usa cada uno. Hay algunos que son convexos, otros que son planos, otros que son más finos, otros que se usan tan finitos que inclusive se pueden meter dentro de las cavidades del cuerpo humano para poder sacar imágenes que no estén en la superficie del cuerpo humano. Y un ecógrafo, entonces, genera impulso, llega la corriente eléctrica, el efecto piezoeléctrico ahí va al cuerpo, vuelve ultrasonido del cuerpo, genera corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica va a un osciloscopio, gracias y ese osciloscopio va a transformar posteriormente una imagen en tonos de grises, que es nuestra imagen anatómica que estamos acostumbrados a ver nosotros en la pantalla de un ecógrafo. ¿Ok?
que es esto, ¿verdad? Entonces tienen ustedes el traductor, todos los generadores de impulso están acá adentro, y después la imagen final, que es una imagen anatómica en tonos de grises, que nos está dando a nosotros la posibilidad de hacer un diagnóstico. ¿Cómo vemos la ecografía? La ecografía vemos como están viendo ustedes ahí a la derecha. Ahí está la piel, acá se generó un impulso, que genera ecos y va pasando el eco. Pasó la piel, pasó el celular subcutáneo, pasó los músculos, llega al hígado. El hígado tiene un tipo de eco que va transmitiendo, llega a una interfase, que es un vaso, llega otra vez al tejido hepático, llega a una interfase, llega a una patología, y fíjense que cada una de estos, donde está transitando el eco, va a ir generando ecos de diferente tipo. Los ultrasonidos generan ecos de diferente tipo y podemos hacer el diagnóstico diferencial de las estructuras. Por ejemplo, que esto hay un vaso, que acá hay un tejido diferente a la grasa, que acá hay otro tejido que es un tumor, en este caso un angioma que tiene mucha grasa y que puede generar esta imagen que están viendo ustedes acá. Y por atrás ya está el diafragma. Entonces, dentro de esas estructuras, fíjense que había estructuras que eran ecogénicas, había estructuras que eran anecogénicas y otras mixtas. Estos son los que generan refringencia, los que más generan refringencia, vale decir, que lo vamos a ver blanco en la pantalla. Figuras imágenes anecogénicas, vale decir, de poca ecogenicidad, por eso aparece negro, y algunas que tienen mucha ecogenicidad, que son hiper. Entonces, miren algunas imágenes que van a ver ustedes acá. Es una imagen ecorefringentes, que son formaciones sólidas, heterogéneas. Esta imagen da ecogenicidad. Esto tiene anecogenicidad. Entonces, una imagen ecogénica, anecoica. Esta es la región de la pelvis. Acá también la vejiga, que tiene orina. Acá entran al miometrio. Y acá ven el endometrio. Y cada uno de ellas le está dando a ustedes un eco diferente, de velocidad diferente, que nosotros vemos en una pantalla con tonos de grises de manera diferente y podemos hacer los diagnósticos. A veces estas imágenes son mixtas, donde va a haber imágenes anecogénicas e imágenes ecogénicas. Eso pueden ver en diferentes patologías. De repente ven un quiste que tiene crecimiento adentro y va a ser una imagen mixta. Entonces, así tienen las características que están estudiando ustedes cuando ven. Esta es la vena esplénica que viene por detrás del páncreas. Este es el hígado adelante, acá está la piel y acá llega a la vena porta, y de esa manera empiezan a verlas, pueden empezar a encontrar las diferentes estructuras. Esto es una imagen de una vesícula biliar, acá está la piel, etcétera, y acá está el hígado. Y miren cómo la imagen es anecogénica, la imagen de la vesícula biliar. La imagen de la vesícula biliar tiene una serie, un refuerzo de la imagen por refringencia por detrás de la vesícula, que vamos a seguir enseguida cómo se llama esto. Y acá dentro de la vesícula biliar aparece una pelotita. La vesícula es normal, sin embargo acá dentro vemos una pelotita que está generando otro tipo de imagen diferente. Acá hay un tipo de imagen por detrás de la vesícula, acá hay otro tipo de imagen por detrás de la vesícula. Esta es una vesícula normal, y es una vesícula que tiene un cálculo, tiene una litiasis, y esa litiasis está dando una imagen que vamos a ver enseguida cómo se llama, y diferencia perfectamente bien para encontrar la imagen. Entonces, esa imagen que ven ustedes acá se llama sombra acústica. Y acuérdense de esto, porque hay dos términos que se tienen que acordar en ultrasonografía, que es lo mínimo, ¿verdad? Que es lo que se llama la sombra acústica. Se produce cuando la onda sónica se encuentra con una estructura muy ecorefringente. Entonces, dentro del líquido que hay en la vesícula biliar, que es la bilis, se encuentran con un cálculo. La onda es reflejada totalmente, y entonces origina una eco por detrás, una zona sin eco, parece como un paraguas, que está haciendo una zona sin eco, y a esto le llamamos
sombra acústica o sombra acústica posterior. Se observa en la litiasis vesicular, en los calcios, cuerpos vertebrales, arcos costales, o también cuando se encuentran con aire. Si en el intestino se encuentran aire, acuérdense que es muy mal transmisor de los sonidos, entonces bruscamente también detrás del aire puede aparecer una sombra acústica posterior. Esta es otra imagen menos llamativa, pero es lo mismo. Acá vamos de agua, vamos a llamarle a calcio, ¿verdad? Entonces es muy diferente, desde luego, la refringencia de los dos tejidos. Pero esto es un tejido mamario, este es una mama donde la transmisión de los sonidos es el de la grasa, y en el medio encontramos una imagen que es hipoecogénica, o sea, no llega al líquido, pero es de menor ecogenicidad, y también atrás está dando una sombra acústica. Vale decir que, sin ser tan llamativo lo mismo, acá se puede hacer el diagnóstico que hay un tumor que tiene celularidad, una alta celularidad, y por detrás también tiene una sombra acústica posterior. Así acá también se puede hacer el diagnóstico o ayudar al diagnóstico de un cáncer de mama. El refuerzo posterior, a diferencia de la sombra acústica, que la sombra acústica vimos recién, ahora vamos a ver el refuerzo posterior, es lo que ocurre dentro de las imágenes que tienen solamente líquido y una pared posterior que es limpia, como el caso, la interfase profunda de las colecciones líquidas. Ya vimos en la vejiga, ya vimos en los quistes, y acá hay otros quistes. Miren cómo se ve esta imagen limpia y atrás mucha ecorefringencia. Es como que brille demasiado por detrás. Tiene otra diferencia. Esta se llama refuerzo posterior. En la vesícula biliar igual. Esta es una vesícula biliar que tiene su refuerzo posterior normal. Esta es una vesícula normal. Sin embargo, acá cerca del bacinete hay una imagen que está dando sombra acústica posterior. Esta es una litiasis vesicular. Son quistes simples. El líquido no refleja la onda sónica, sino que la refracta. Por consiguiente, las estructuras que están inmediatamente por detrás absorben toda la onda. Y ahí dan una sombra muy refringente. Donde ya vimos que en la vejiga, si usted encuentra un tumor debajo de la piel y le pone el ecógrafo y el tumor le da esa imagen, quiere decir que es un absceso, un quiste, ¿verdad? Es líquido y por detrás tejido normal. Muy bien. Vamos a comparar un poquito la diferencia entre lo que nosotros conocemos de los rayos X y los ultrasonidos, para ir separando muy bien las cosas. La onda, en mayor penetración, ya nosotros sabemos que los rayos X, cuando tienen menor longitud de onda, son las radiaciones muy penetrantes, van a penetrar más. Sin embargo, los ultrasonidos, que es una onda mecánica, tiene mayor penetración a mayor longitud de onda. O sea, un ecógrafo de alto megahercios va a servir para ver, por ejemplo, los tejidos superficiales. La velocidad. La velocidad, los rayos X se transmiten en el espacio como la luz visible, por 300.000 kilómetros por segundo. Siempre. La luz visible siempre se transmite, aunque sea la tenue luz de una vela o un equipo de luz como el que tiene un estadio de fútbol. La velocidad se va a transmitir siempre igual. Puede ser más intensidad, pero velocidad siempre va a ser igual, 300.000 kilómetros por segundo. Así mismo pasa con los rayos X. No importa que la longitud de onda sea muy pequeña o sea muy alta, velocidad de los rayos X son 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, el ultrasonido vemos que depende de por dónde está atravesando. Atraviesa diferentemente en el espacio, en el agua, en el calcio, etc. La formación de la imagen es por radiaciones incidentes. Nosotros hacemos atravesar un cuerpo con rayos X. Del otro lado medimos la cantidad que pasa. Acá nosotros estamos viendo qué cantidad de ondas se reflejan. O sea, estas son radiaciones reflejadas, no incidentes. Los rayos X, como atraviesan el cuerpo con radiaciones ionizantes, pueden causar daño. Los ultrasonidos no causan daño en ningún caso. No existe, hasta ahora no se conoce
absolutamente que los ultrasonidos pueden modificar la estructura biológica. Entonces, los efectos nocivos son conocidos, acá son desconocidos. Acá nosotros conocemos que los rayos X nos van a marcar la imagen por número atómico y por espesor. Acá no, por la impedancia acústica. Cómo de rápido transmiten los sonidos los diferentes tejidos. Muy bien, entonces eso es la ecografía y vamos a mirar un poco los diferentes tipos de ecografía que tenemos, aparte de la que estuvimos viendo recién. Nosotros hicimos algunas imágenes y vamos a ver que hay algunas variables en el conocimiento de algunas cosas. Y vamos a ver lo que es el Doppler color, que es la ecografía 3D, la transfontanelaria y algunas ecografías intracavitarias. El efecto Doppler, que habrán escuchado ustedes, es el efecto que describió el Andreas Doppler, que era un austriaco, que cambia, donde él encontró que cambia la frecuencia de un sonido cuando la fuente está en movimiento. O sea, si está quieta la fuente, tiene una frecuencia, pero si estamos modificando la velocidad de esa fuente, va a modificar también la frecuencia. El tono de un sonido que se acerca es más agudo que el tono de un sonido que se aleja. Eso está visible si ustedes se paran en una esquina, escuchar cuando va a pasar una ambulancia. La ambulancia que va llegando tiene el sonido más agudo y cuando la ambulancia pasó, el sonido de la sirena es más grave. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos evaluar entonces con los ojos cerrados, primero, de que hay movimiento. Por eso cambia. Y segundo, podemos evaluar de que hacia dónde va el movimiento. Si viene, por de dónde viene y a dónde va. Pues si está llegando por mi derecha agudo, quiere decir que está viniendo de la derecha. Entonces, ese mismo principio se utiliza hoy en día en la ecografía. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros podemos acercar un transductor como este que estamos viendo nosotros acá y acercamos un vaso, vamos a ver que corre sangre. O sea, él puede definir que la sangre se esté moviendo. No solamente que se esté moviendo, de dónde viene y hacia dónde va.